La primera vez que conocí a mi suegra, llevaba mis mejores jeans y una blusa simple pero elegante, nada ostentosa. Era quien yo era, o al menos quien había decidido ser en Madrid, una chica trabajadora, independiente, que se había abierto camino sola. Victoria Sandoval de Ruiz me miró de arriba a abajo con una expresión que solo puede describirse como repugnancia apenas contenida. Así que tú eres Elena, dijo sin ofrecerme la mano. La chica de la que Alejandro no deja de hablar. Es un placer conocerla, señora Ruiz, respondí cortésmente. Sandoval de Ruiz, me corrigió con voz cortante. Usamos ambos apellidos en esta familia. Supongo que de donde vienes eso no es común. Mi novio Alejandro se tensó a mi lado. Mamá, por favor, ¿qué? Solo hago una observación, dijo ella, guiándonos hacia su mansión en el barrio de Salamanca. Y sí, era una mansión. Los Ruiz eran dinero viejo de Madrid, con negocios inmobiliarios que databan de 3 generaciones. Lo que Victoria no sabía era que mi familia, los Montero, éramos dinero aún más viejo. De hecho, éramos una de las familias más antiguas de Andalucía, con propiedades y negocios que se remontaban al siglo XVI. Pero después de ciertos escándalos familiares y presión mediática hace años, mis padres habían decidido vivir discretamente, casi en el anonimato, y yo había respetado ese deseo. Hasta ahora, durante el primer año de mi relación con Alejandro, Victoria se especializó en pequeñas humillaciones. En la cena familiar semanal, siempre olvidaba poner cubiertos adecuados en mi lugar. Oh, perdón, querida, pensé que no notarías la diferencia. Cuando mencionaba mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, qué lindo hobby. ¿Cuándo buscarás un trabajo real? Cuando Alejandro y yo anunciamos que nos mudaríamos juntos. ¿Estás seguro, hijo? Ya sabes lo que dicen sobre comprar la vaca cuando la leche es gratis. Me miró directamente al decir esto. Mi familia en Sevilla me llamaba, preocupados. Hija, no tienes que soportar esto. Deja que hablemos con ella. No, papá, respondía. Lo manejo. ¿Por qué? Preguntaba mi madre exasperada. ¿Por qué permitirle que te trate así? Porque quiero que Alejandro me ame por quien soy, no por de dónde vengo. ¿Y por qué? Admití. Parte de mí quiere ver hasta dónde llega su clasismo antes de revelar la verdad. Mi hermano mayor, Sebastián, se reía. Vas a disfrutar esto, ¿verdad? Inmensamente. Pero la verdad era que dolía. Cada comentario, cada mirada despectiva, cada la pobre que susurraba cuando pensaba que no la escuchaba. Cuando Alejandro me propuso matrimonio, lloré de felicidad. Él era genuino, amable, nada como su madre. Me amaba por quien yo era, sin importar el dinero o el estatus. Pero la cena de compromiso fue otra historia. Victoria había invitado a toda su familia extendida, tías, tíos, primos, todos de ese círculo social exclusivo de Madrid, y yo era la atracción principal del zoológico. Esta es Elena, anunciaba Victoria con una sonrisa falsa, la prometida de Alejandro. Ella es diseñadora gráfica freelance. Decía freelance, como si fuera una enfermedad contagiosa. Una tía particularmente desagradable me preguntó, ¿y tu familia, querida? ¿A qué se dedican? Varios negocios, respondí vagamente. Ah, dijo con una sonrisa condescendiente. Pequeños negocios familiares. ¡Qué encantador! Victoria se acercó, su perfume caro llenando el espacio. No te preocupes, Elena. Nadie espera que tu familia contribuya mucho a la boda. Los Ruiz podemos manejar los gastos. Eso es muy generoso, dije con calma, pero mi familia insiste en pagar su parte. ¿Su parte? Victoria se rió. Querida, esta boda costará más de 100.000 euros. No quiero que tu familia se sienta inadecuada. Alejandro se puso rojo. Mamá, eso es suficiente. ¿Qué? Solo soy práctica. Se giró hacia mí con esa sonrisa venenosa. Sin ofender, cariño. Ninguna ofensa tomada, respondí dulcemente. Y era verdad, porque sabía algo que ella no. La boda de mis padres había costado 500.000 euros, y eso había sido hace 30 años. 3 meses antes de la boda, Victoria cruzó la línea. Estábamos eligiendo invitaciones. Yo había sugerido un diseño elegante pero moderno. No, dijo Victoria firmemente. Es muy común. Necesitamos algo con más clase. Me gusta el diseño de Elena, defendió Alejandro. Por supuesto que sí, porque eres ciego de amor. Victoria suspiró dramáticamente. Pero yo he estado en esta sociedad toda mi vida. Sé lo que se espera. Tal vez, sugerí calmadamente, podríamos combinar elementos de ambos diseños. Victoria me miró como si hubiera sugerido servir comida rápida en la recepción. Elena, cariño, esto es dulce. Realmente lo es. Pero déjame ser clara. Esta boda representará a la familia Ruiz. Nosotros tenemos reputación que mantener. Tú, bueno, tú eres adorable, pero vienes de circunstancias diferentes. Mamá, la voz de Alejandro era peligrosamente baja. ¿Qué circunstancias? Pregunté con voz suave. Victoria pestañeó, como si sorprendida de que me atreviera a preguntar. Bueno, querida, no tienes el mismo pedigrí. No es tu culpa, nacemos donde nacemos. Pero en estos círculos la familia importa. El apellido importa. Interesante, dije. ¿Y qué tan importante es el apellido exactamente? Es todo, declaró Victoria. Los Ruiz hemos estado en Madrid desde hace generaciones. Nuestra sangre, nuestra historia, nuestro legado. Eso es lo que define a una persona. Ya veo. Esa noche llamé a mi padre. Papá, dije, creo que es hora. ¿Estás segura? Preguntó. Completamente. Entonces haremos esto a tu manera. ¿Qué necesitas? Una cena. Aquí
en Madrid, los Ruiz y los Montero. Es hora de que conozcan a mi verdadera familia. Mi padre se rió, ese sonido profundo que siempre me había hecho sentir segura. Tu madre va a disfrutar esto inmensamente. Yo también, papá. Yo también. Durante las siguientes 2 semanas planifiqué cuidadosamente. Le dije a Alejandro que mi familia vendría a Madrid para una cena de familias, para que finalmente se conocieran adecuadamente antes de la boda. ¿Estás segura?, preguntó preocupado. Mi madre puede ser difícil, lo sé, sonreí. Pero creo que es importante que nuestras familias se conozcan. Victoria, por supuesto, tuvo opiniones. ¿Dónde será la cena?, preguntó por teléfono. En un restaurante, respondí vagamente. Espero que sea algo apropiado. No puedo presentarme en cualquier sitio. No te preocupes, aseguré. Será muy apropiado. Había reservado Clos Madrid, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde normalmente tienes que esperar 3 meses por una reserva. Pero cuando el maitre escuchó el apellido Montero, de repente tuvieron espacio. Mi familia llegaría 2 días antes. Papá, mamá, mi hermano Sebastián, mi hermana Carmen. Todos habían estado esperando este momento tanto como yo. ¿Puedo llevar el Bentley?, preguntó Sebastián por teléfono. Puedes llevar lo que quieras, respondí con una sonrisa. Mi madre, siempre la más elegante, preguntó: ¿qué me pongo? ¿Los diamantes de la abuela o los zafiros? Los zafiros, decidí. Victoria probablemente usará diamantes. Sería gracioso superarla sin ni siquiera intentarlo. El día de la cena, me reuní con mi familia en su suite del Hotel Villa Magna. Sí, se habían quedado en uno de los hoteles más caros de Madrid, pero de forma discreta. Mija, mi madre me abrazó. Llevaba un vestido de Carolina Herrera en azul marino, con los zafiros de mi abuela que probablemente valían más que el coche de Victoria. Te hemos extrañado. Yo también a ustedes, mamá. Sebastián me dio un abrazo de oso. Entonces, ¿finalmente vamos a poner a esta señora en su lugar? Sebastián, lo regañó mi padre, pero estaba sonriendo. Vamos a ser perfectamente educados y encantadores. Simplemente dejaremos que la verdad hable por sí misma. Mi padre, a sus 62 años, seguía siendo imponente. Traje Tom Ford, reloj Patek Philippe que había sido de su padre, gemelos de oro con el escudo familiar Montero. Se veía exactamente como lo que era. Aristocracia española con siglos de historia. ¿Lista?, preguntó. Más que lista. Llegamos al restaurante en 2 coches. Mi familia en el Bentley de Sebastián, yo con Alejandro en su BMW. Victoria y su esposo llegarían directamente del trabajo. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro, apretando mi mano. Para nada, respondí honestamente. Elena, dijo suavemente, sé que mi madre ha sido horrible contigo. Lo siento. Después de esta cena le pondré límites claros. No te preocupes, sonreí. Creo que después de esta noche todo será diferente. No tenía idea de cuán cierto era eso. Cuando entramos al restaurante, mi familia ya estaba sentada en la mesa privada que había reservado. El maitre los trataba con la deferencia reservada para la realeza o equivalente. Hija. Fue a mi madre se levantó elegante y radiante. Mamá. La abracé, luego presenté. Alejandro, estos son mis padres, Fernando y Isabel Montero, mi hermano Sebastián y mi hermana Carmen. Alejandro pareció sorprendido por su elegancia, pero educadamente estrechó manos y saludó. Un placer conocerlos finalmente, dijo mi padre con esa voz de autoridad natural que hace que las personas escuchen. Elena nos ha hablado mucho de usted. El placer es mío, señor Montero, respondió Alejandro. Entonces Victoria entró y todo cambió. Llevaba un vestido de Chanel, diamantes en el cuello, su actitud habitual de superioridad, pero cuando vio a mi familia, algo en su expresión vaciló. Mi madre, con sus zafiros y su postura de reina, la eclipsaba completamente. Mi padre, con su presencia y sus gemelos con el escudo de armas, se veía como el aristócrata que era. Sebastián y Carmen, ambos impecablemente vestidos, emanaban ese tipo de confianza que solo viene de generaciones de privilegio. Victoria se detuvo en seco. Victoria, dije dulcemente, te presento a mi familia. El esposo de Victoria, Eduardo, un hombre generalmente callado, fue el primero en hablar. ¿Montero?, dijo lentamente. ¿Fernando Montero de Sevilla? El mismo, respondió mi padre cortésmente. Eduardo palideció. De la familia Montero, los Montero de Andalucía. Sí, dijo mi padre simplemente. Victoria miraba entre su esposo y mi familia, confundida. ¿Qué Cariño, Eduardo le susurró urgentemente. Los Montero son una de las familias más antiguas de España. Su linaje se remonta a la nobleza del siglo XVI. Tienen propiedades en media Andalucía, negocios en toda Europa. La cara de Victoria pasó por varias etapas. Confusión, comprensión, horror, pánico, pero Elena dijo que era diseñadora gráfica freelance, tartamudeó. Y lo soy, confirmé alegremente. Me gusta trabajar, me gusta ser independiente. Mis padres me enseñaron el valor del trabajo, incluso cuando no lo necesitas económicamente. Mi madre sonrió elegantemente. Criamos a nuestros hijos para que fueran humildes y trabajadores, independientemente de su... ¿Cómo lo dijiste, Victoria? ¿Pedigree? El silencio fue delicioso. Sebastián
Sebastián, nunca uno para perderse la diversión, agregó. Sí, papá siempre decía que el verdadero carácter se muestra en cómo tratas a las personas que crees inferiores a ti. Victoria se hundió en su silla, su cara del color de la leche. Yo... no sabía... comenzó. No, dije calmadamente. No sabías. Porque asumiste que porque no alardeaba mi riqueza, no la tenía. Asumiste que porque trabajaba por elección, no por necesidad, era inferior. La cena que siguió fue exquisitamente incómoda para Victoria. El sommelier trajo vino, y mi padre comenzó una conversación sobre las cosechas de los viñedos de nuestra familia en La Rioja. Victoria no sabía que teníamos viñedos. El maitre vino personalmente a saludarnos. Señor Montero, es un honor tenerlos aquí. Su familia no nos visita desde la boda de su hermano hace 5 años. Gracias, Javier, respondió mi padre. ¿Cómo está tu hijo? ¿Se recuperó bien de la cirugía? Conocían al personal por nombre, porque mi familia había sido parte de este mundo durante generaciones. Eduardo intentaba hacer conversación, claramente avergonzado por su esposa. Señor Montero, escuché que su empresa acaba de adquirir la cadena de hoteles Costa del Sol. Sí, respondió mi padre. Sebastián manejó la negociación. Tiene buen ojo para las inversiones. Victoria miraba su plato, probablemente queriendo desaparecer. Mi madre, con gracia letal, preguntó: Victoria, Elena me contó que estabas preocupada sobre la contribución de nuestra familia a la boda. Quiero que sepas que estamos más que felices de cubrir todos los gastos. Después de todo, es nuestra única hija. El presupuesto será ilimitado. Eso no es necesario. Victoria apenas podía hablar. Insistimos, dijo mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque entiendo tu preocupación previa. Después de todo, no sabías que podíamos contribuir adecuadamente, ¿verdad? Alejandro me apretó la mano bajo la mesa. Estaba procesando todo esto, viendo a su madre siendo puesta en su lugar, con la elegancia brutal de la alta sociedad. Después del plato principal, Victoria finalmente habló. Elena, su voz tembló. Yo no sabía. Si hubiera sabido, habría sido amable conmigo. Terminé por ella. ¿Me habrías tratado con respeto solo porque mi familia tiene dinero y título? No es eso. Eso es exactamente lo que es, dije firmemente. Durante 3 años me llamaste la pobre. Cuestionaste mi educación, mi trabajo, mi valor. Me hiciste sentir pequeña en cada cena familiar. Y lo único que ha cambiado es que ahora sabes que mi familia tiene más dinero que la tuya. Mi padre agregó, su voz seria. Señora Ruiz, debo decirle que esto ha sido revelador. Ver cómo trató a mi hija, creyendo que venía de circunstancias humildes, muestra su verdadero carácter. ¿Y no es bonito?, agregó Sebastián. Victoria comenzó a llorar. Lágrimas reales, de vergüenza y horror por lo que había hecho. Pasé años, continuó mi padre, enseñando a mis hijos que el dinero y el título no definen a una persona, que la bondad, la integridad y el carácter son lo que importa. Elena eligió vivir modestamente, trabajar por su cuenta, porque queríamos que encontrara amor real, no alguien interesado en nuestra fortuna. Y lo encontré, dije, mirando a Alejandro. Tu hijo me ama por quien soy. Lástima que su madre no pueda decir lo mismo. Eduardo finalmente habló. Victoria, le debes a Elena más que una disculpa. Le debes una enmienda completa. Alejandro, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. Mamá, dijo, su voz firme. He visto cómo tratas a Elena durante 3 años. Me convencía a mí mismo de que era solo tu forma de ser, que te preocupabas por mí. Pero esto es clasismo puro y discriminación. Alejandro, cariño. No, la interrumpió. Déjame terminar. Me avergüenzo de no haberte defendido más fuertemente, Elena. Me avergüenzo de haber normalizado el comportamiento de mi madre. Me giró hacia él, tomando mis manos. Y me avergüenzo de que necesitaras revelar el estatus de tu familia para obtener respeto básico. Deberías haberlo tenido desde el principio, sin importar de dónde vinieras. Alejandro, dijo Victoria débilmente. Mamá, si Elena decidiera cancelar la boda ahora mismo, lo entendería completamente. Y yo iría con ella, no contigo. El silencio cayó sobre la mesa. Mi madre me miró con una expresión que decía, este sí es un buen hombre. Carmen sonrió y le susurró a Sebastián, me gusta este. Tiene columna vertebral. Yo también, susurró Sebastián de vuelta. Victoria se veía destruida, comprendiendo finalmente que había estado al borde de perder a su hijo. No voy a cancelar la boda, dije finalmente. Amo a Alejandro, pero las cosas necesitan cambiar, Victoria. Lo que sea, dijo rápidamente. Lo que sea que necesites. Respeto, dije simplemente. Trata a las personas con respeto, independientemente de su cuenta bancaria o apellido. Esa es mi única condición, pero mi madre no había terminado. Victoria, dijo con voz suave pero firme, hay algo más que debes saber. Victoria la miró con ojos llenos de lágrimas. Nuestra familia, continuó mi madre, tiene una fundación. Ayudamos a jóvenes de bajos recursos a acceder a educación universitaria. Es algo que nos apasiona. Eso es admirable, dijo Victoria confundida sobre hacia dónde iba esto. Durante los últimos 3 años, mi madre continuó, Elena nos ha contado sobre tus comentarios, cada uno, y nos preguntábamos, ¿por qué alguien sería tan cruel con otra persona basándose solo en percepciones de clase? Victoria se encogió. Así
que investigamos un poco. Mi padre tomó el relevo. Y descubrimos algo interesante. Tu familia, los Ruiz, no siempre fueron ricos, ¿verdad? La cara de Eduardo se puso seria. Fernando, por favor, tu abuelo, continuó mi padre implacablemente, era zapatero, trabajó duro, construyó un negocio exitoso, invirtió sabiamente. Tu familia tiene 2 generaciones de riqueza. Nosotros tenemos 500 años. Victoria cerró los ojos humillada. Pero eso no importa, dijo mi madre. Lo que importa es que tu familia se levantó desde abajo. Y ahora tú miras hacia abajo a otros que crees están donde tu abuelo estuvo. Es, agregó Sebastián, la definición de hipocresía. Basta, dije suavemente. Ya hicieron su punto. Mi familia se detuvo respetando mi palabra, porque así nos habían criado, unidos, pero respetuosos de los límites de cada uno. Victoria sollozaba abiertamente ahora. Cuando Victoria se calmó, miró hacia mí con ojos rojos e hinchados. Elena, comenzó, su voz quebrándose. No tengo excusa. Nada de lo que diga puede justificar cómo te traté. Tienes razón. Todo. El clasismo, la crueldad, la hipocresía. Hizo una pausa, respirando temblorosamente. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que mi hijo eligiera a alguien que yo no pudiera controlar o impresionar con nuestro estatus. Alguien que lo amara realmente, no nuestro dinero. Y cuando apareciste, tan independiente, tan segura de ti misma sin necesitar validación de nadie, me sentí amenazada. ¿Amenazada? Pregunté. Porque vi lo que mi hijo veía en ti. Bondad genuina, talento real, amor verdadero, cosas que el dinero no puede comprar. Y en lugar de celebrarlo, intenté destruirlo porque me hacía sentir insignificante. Se limpió los ojos. No espero tu perdón. No lo merezco, pero te prometo, te juro, que nunca volveré a tratarte así. Y más importante, cambiaré cómo trato a todas las personas, independientemente de su origen. Mi padre asintió lentamente. Eso es un comienzo. Y, Victoria continuó mirando a mi padre, me gustaría, si están dispuestos, contribuir a su fundación. En honor a mi abuelo, quien alguna vez fue ese joven sin recursos que necesitaba una oportunidad. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas. Eso es inesperado, admitió mi madre. Y bienvenido. 3 meses después, en mi boda, las cosas eran diferentes. Victoria había mantenido su palabra. No perfectamente. Años de comportamiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero genuinamente tomaba clases sobre prejuicio implícito. Se había unido a 2 organizaciones benéficas. Y lo más importante, me trataba con respeto. La boda fue hermosa. Combinación perfecta de ambas familias. Mi familia cubrió la mayor parte, pero Victoria contribuyó sin ego, trabajando conmigo en lugar de contra mí. En mi vestido de novia, diseñado por mí misma con ayuda de un modisto familiar, me veía en el espejo, los zafiros de mi abuela en mis orejas, el velo de encaje que había sido de mi bisabuela. Victoria entró al cuarto de preparación. Elena, dijo suavemente. Te ves impresionante. Gracias. Yo, vaciló. Quería darte algo. Sacó una pequeña caja. Dentro había un broche antiguo, hermoso. Era de mi abuela, explicó. La madre de mi abuelo el zapatero. Es lo único que tenemos de esos tiempos. Quiero que lo tengas, como recordatorio de que todos venimos de algún lugar y que el verdadero valor está en quienes somos, no en lo que tenemos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Es hermoso, susurré. Tú eres hermosa, dijo Victoria, por dentro y por fuera. Y siento mucho haber tardado tanto en verlo. Nos abrazamos. No era perfecto. El pasado no se borraba, pero era real. Y era un comienzo. 2 años después, estaba sentada en el jardín de la casa que Alejandro y yo habíamos comprado, viendo a Victoria jugar con nuestra hija de 6 meses. Isabella, mira a la abuela, decía Victoria con voz suave. Mira cómo te quiere. Patricia, mi mejor amiga, se sentó a mi lado con café. Nunca pensé que vería el día, admitió. Victoria Sandoval de Ruiz siendo una abuela cariñosa y no prejuiciosa. La gente puede cambiar, dije. Si realmente quieren. ¿La perdonaste? ¿Completamente? Pensé en eso. Perdonar no significa olvidar. Significa decidir no dejar que el pasado envene el presente. Ella hizo un daño real, pero también hizo un esfuerzo real por cambiar. Eso es muy maduro de tu parte. O tal vez, sonreí, es que la venganza no era lo que realmente quería. Quería respeto. Quería que viera su error. Y lo hizo. Mi madre llegó uniéndose a nosotras con su propia taza de café. ¿Sabes lo que es irónico? Dijo. Victoria y yo somos amigas ahora, reales. Trabajamos juntas en la fundación. La semana pasada tomamos vino y hablamos sobre nuestros miedos como madres. ¿En serio? Me sorprendí, en serio. Resultó que bajo toda esa arrogancia había una mujer asustada que estaba perdiendo el control sobre su hijo y no sabía cómo manejarlo excepto atacando. No excusa nada, agregué. No, acordó mi madre. Pero lo explica. Y la comprensión, mi hija, es el primer paso hacia la sanación real. Victoria se acercó con Isabella. ¿Puedo? Y preguntó, ofreciéndome a mi bebé. Por supuesto. Mientras sostenía a Isabella, Victoria
Victoria dijo: Elena, quiero que sepas algo. Voy a contar tu historia. Con tu permiso. A otras mujeres de mi círculo social. Sobre cómo mis prejuicios casi me cuestan mi relación con mi hijo. ¿Por qué? Pregunté. Porque si puedo evitar que una sola persona cometa mis errores, valdría la pena la vergüenza. Miré a esta mujer que había sido mi tormento durante 3 años. Que había cambiado, genuinamente, dolorosamente, pero realmente. Tienes mi permiso, dije. Esa noche, cuando Alejandro y yo estábamos solos, le pregunté: ¿crees que hice lo correcto, dejándola en evidencia así? Creo, dijo pensativamente, que a veces las personas necesitan un espejo brutal para ver quiénes realmente son. Y tú le diste ese espejo. No fue por crueldad, dije. Lo sé, fue por justicia. Y hubo una diferencia. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en todo el viaje. Desde aquella primera cena incómoda hasta este momento de paz. La verdad era simple. No había revelado mi familia para impresionar a Victoria o para ganar. Lo había hecho porque después de 3 años de humillaciones, necesitaba demostrar un punto fundamental. Que el respeto no debería depender de tu cuenta bancaria. Que la bondad no es opcional basándose en el estatus percibido de alguien. Y que las personas que juzgan a otros por su origen, por su trabajo, por su apariencia de riqueza, revelan mucho más sobre sí mismas que sobre aquellos a quienes juzgan. ¿En qué piensas?, murmuró Alejandro medio dormido. En que tu madre me enseñó algo valioso, respondí. ¿Qué? Que la verdadera elegancia no tiene nada que ver con el dinero o el apellido. Tiene que ver con cómo tratas a las personas cuando crees que no tienes nada que ganar de ellas. Eres más sabia que yo, dijo, besando mi frente. No, sonreí en la oscuridad. Solo aprendí de una maestra que me mostró exactamente cómo no ser. Y con eso, me quedé dormida, en paz con mis decisiones, agradecida por mi familia que me había enseñado humildad y esperanzada por un futuro donde Victoria pudiera enseñar a Isabella sobre respeto, bondad y el verdadero significado de la clase. Porque al final, esta no era una historia sobre venganza, era una historia sobre justicia, crecimiento y el poder transformador de enfrentar tus propios prejuicios. Y eso, pensé mientras me dormía, era mucho mejor que cualquier venganza que hubiera podido planear.